En la noche del 4 al 5 de julio de 1943, en los campos al norte y al sur del saliente de Kursk, los mecánicos de las divisiones Panzer alemanas no dormían, no porque hubiera combate, porque había fuego. No el fuego del enemigo, sino el fuego que salía de los motores de los Panther que habían llegado al frente semanas antes y que en las horas previas al mayor ataque blindado que Alemania lanzaría en toda la guerra, estaban ardiendo solos, sin que nadie les disparara, por fallos en los sistemas de refrigeración que el proceso de producción acelerada no había resuelto antes de enviarlos al frente. Esa imagen, la del tanque más moderno de la Wehrmacht, ardiendo en la oscuridad por un defecto de fábrica la noche antes de la batalla decisiva del Frente Oriental, es la imagen que define Kursk con más precisión que cualquier mapa de flechas y posiciones. Porque Kursk no se perdió el 5 de julio de 1943, cuando los tanques alemanes avanzaron hacia las líneas soviéticas. Se perdió en los meses anteriores, en las fábricas de Nuremberg y Kassel, en los despachos del alto mando donde la búsqueda del arma perfecta consumió el tiempo que habría hecho posible un ataque con armas suficientemente buenas, y en la aritmética de producción que nadie en el mando alemán quiso calcular con honestidad antes de que fuera tarde para cambiar el resultado. La decisión de esperar fue la primera derrota de Kursk, y fue una derrota que se tomó con documentos, con planos de producción y con la convicción de que el Tiger y el Panther resolverían el problema que la defensa soviética planteaba si se esperaba a tenerlos en cantidad suficiente. El problema es que suficiente es una palabra que en el contexto de la producción industrial alemana de 1943 tenía un significado diferente al que tenía en la realidad del campo de batalla al que esos tanques iban a ser enviados. Alemania produjo 250 Panther para la Operación Ciudadela. Llegaron al frente en junio de 1943 con tan poco tiempo para los ciclos de mantenimiento y corrección de fallos que los mecánicos de las unidades que los recibieron escribieron informes que sus superiores archivaron con la velocidad de quien no quiere que un papel comprometedor llegue al nivel equivocado de la cadena de mando. Los fallos documentados en esas semanas previas al ataque incluían incendios espontáneos en el compartimento del motor por diseño deficiente del sistema de refrigeración, fugas en los sistemas hidráulicos de la torreta que dejaban los cañones inmovilizados en posiciones aleatorias y cajas de cambio que se bloqueaban bajo la tensión de los giros en terreno duro. Un tanque de 45 toneladas con la caja de cambios bloqueada en el campo de batalla no es un tanque, es un búnker de acero sin movilidad que el enemigo puede destruir a su conveniencia. La pregunta que el alto mando alemán no formuló con suficiente rigor antes de Kursk era esta: ¿qué porcentaje de los Panther disponibles estarían operativos en el primer día del ataque? La respuesta, que los registros de mantenimiento de las unidades permiten reconstruir con razonable precisión, era que en el inicio de la operación aproximadamente la mitad de los Panther asignados al ataque sur tenían algún tipo de fallo mecánico documentado que afectaba su capacidad operativa. No todos esos fallos eran incapacitantes, pero en una operación donde el margen entre el éxito y el fracaso dependía de mantener el impulso del ataque durante días continuos, comenzar con la mitad del equipo en condiciones subóptimas no era un contratiempo menor. Era una hipoteca sobre el resultado. Hitler había pospuesto el inicio de Ciudadela en 3 ocasiones distintas, cada vez con la justificación de esperar más Panthers, más Tigers, más Ferdinand. La primera fecha prevista era mayo de 1943. Luego junio. Finalmente julio. Cada semana de espera era, desde la perspectiva del alto mando alemán, una semana de mayor potencia de ataque acumulada. Desde la perspectiva soviética, era una semana adicional para construir la estructura defensiva más elaborada que la guerra en el Frente Oriental había visto hasta ese momento. Y aquí es donde la ingeniería del otro lado
merece el mismo análisis técnico que la ingeniería alemana, porque la defensa soviética en Kursk no fue una acumulación masiva de hombres y material detrás de una línea. Fue una máquina diseñada con una lógica específica para resolver un problema específico, que era cómo destruir el impulso de un ataque blindado alemán antes de que alcanzara profundidad operativa suficiente para ser decisivo. Zhukov y Vasilevsky, que supervisaron la preparación defensiva del saliente, partieron de un principio que sus ingenieros de Estado Mayor tradujeron en especificaciones concretas. El ataque alemán tendría un combustible limitado, una munición limitada y una capacidad de reposición de pérdidas limitada. El objetivo de la defensa no era detener el ataque en la primera línea, era dejarlo pasar parcialmente, consumirlo en cada línea sucesiva y asegurarse de que cuando llegara a la tercera o la cuarta línea ya no tuviera combustible para los tanques, munición para los cañones, ni tripulaciones sin reemplazar para los vehículos que habían sobrevivido. La densidad de minas que los ingenieros soviéticos instalaron en el saliente de Kursk no tiene equivalente en ninguna operación defensiva de la Segunda Guerra Mundial. Los números que los registros soviéticos y las evaluaciones alemanas posteriores permiten estimar oscilan entre 1.500 y 2.000 minas por kilómetro de frente en los sectores de mayor densidad, con una distribución que no era aleatoria, sino diseñada para canalizar el avance blindado hacia corredores específicos donde los cañones antitanque aguardaban en posiciones preparadas. No era un campo de minas en el sentido convencional de una barrera destinada a detener el movimiento. Era un sistema de guía que determinaba por dónde podían avanzar los tanques alemanes y, por tanto, dónde estarían cuando los cañones antitanque abrieran fuego. Cada kilómetro de frente en el sector norte del saliente, donde el 9º Ejército de Model atacaría, tenía asignados en promedio entre 20 y 25 cañones antitanque en posiciones escalonadas en profundidad, más los cañones incorporados en los tanques T-34 y en los cazacarros Su-85 que operaban como artillería defensiva desde posiciones enmascaradas. Eso significaba que un batallón blindado alemán que avanzara por un corredor de 500 metros de anchura en ese sector tenía frente a él, en el primer kilómetro de avance, entre 10 y 12 bocas de fuego capaces de destruir sus tanques a distancias operativas normales, más los campos de minas que reducían su velocidad de avance a la de los zapadores que debían limpiar el camino a pie. La aritmética de esa situación no es complicada. Un batallón Panzer con 40 tanques avanzando por ese corredor a una velocidad limitada por los campos de minas, bajo el fuego de 10 cañones antitanque en posiciones preparadas, iba a perder tanques antes de alcanzar la segunda línea defensiva. ¿Cuántos dependía de factores variables, pero que iba a perder algunos, era una certeza matemática? Y cada tanque perdido en ese primer kilómetro era un activo que no estaba disponible para los kilómetros siguientes, donde esperaban más campos de minas y más cañones. El concepto de activo es la manera correcta de analizar Kursk desde el punto de vista alemán, y es la manera que el relato convencional de la batalla raramente usa, porque el lenguaje de la guerra tiende hacia lo épico y alejarse de lo contable. Pero Kursk fue fundamentalmente una crisis de gestión de activos, y entenderla en esos términos es entender por qué Alemania no podía ganarla independientemente de lo que ocurriera en el campo de batalla. Un Tiger I era un activo de enorme valor, no solo por su costo de producción, que equivalía aproximadamente al de 4 T-34 en términos de materiales y horas de trabajo, sino por el tiempo de entrenamiento invertido en su tripulación, por la experiencia acumulada de su comandante y por la imposibilidad de reponerlo en el plazo relevante para una operación de la duración de Ciudadela. Un Tiger destruido por el fuego enemigo era una pérdida irreversible en ese plazo, pero un Tiger inmovilizado por una esteira rota o por una mina que no lo había destruido, sino simplemente incapacitado,
Era también, en las condiciones específicas de Kursk, una pérdida irreversible por una razón que los análisis técnicos de la batalla raramente examinan con suficiente detalle. Los vehículos de recuperación de la Wehrmacht habían sido diseñados para los tanques que la Wehrmacht usaba cuando esos diseños se aprobaron. El Bergepanzer I y el Bergepanzer II, que eran los vehículos de recuperación estándar de las divisiones Panzer en 1943, tenían capacidades de remolque adecuadas para los Panzer III y los Panzer IV, que pesaban entre 20 y 25 toneladas. El Tiger I pesaba 56 toneladas. El Panther pesaba 45. El Ferdinand, el cazacarros que Model usó en el sector norte, pesaba 65. Para recuperar un Tiger inmovilizado en campo abierto bajo fuego enemigo, los procedimientos de las divisiones Panzer en Kursk requerían en teoría 2 o 3 Bergepanzer trabajando en paralelo. En la práctica, eso significaba exponer varios vehículos adicionales al fuego enemigo en una zona donde el tanque original ya había sido alcanzado o inmovilizado, consumiendo tiempo, combustible y poniendo en riesgo las tripulaciones de los vehículos de recuperación en una operación que podía durar horas si el terreno era desfavorable. En muchos casos, la evaluación táctica era que el intento de recuperación costaba más de lo que valía el activo recuperado, y el Tiger o el Panther quedaba en el campo hasta que las condiciones lo hicieran recuperable, lo que en Kursk frecuentemente significaba nunca. El general Hermann Hoth, que comandaba el cuarto ejército Panzer en el sector sur, donde el ataque alemán tuvo más éxito inicial, reportó al final de la primera semana de operaciones que el porcentaje de tanques técnicamente fuera de combate, pero recuperables, era significativamente mayor de lo previsto y que la capacidad de los talleres de campaña para procesar esa cantidad de vehículos dañados estaba saturada. En términos prácticos, eso significaba que tanques que en condiciones normales habrían sido reparados y devueltos al combate en 48 horas permanecían fuera de servicio durante 4 o 5 días porque no había suficientes mecánicos especializados, no había suficientes piezas de repuesto y no había suficiente tiempo. Los mecánicos especializados son el detalle que los análisis de producción industrial alemana de ese periodo subestiman de manera consistente. Producir un Tiger requería, entre otras cosas, soldadores especializados capaces de trabajar con planchas de blindaje de hasta 120 milímetros de espesor, técnicos con conocimiento del sistema de transmisión Maybach, que era uno de los componentes más complejos del vehículo, y operarios con experiencia en los sistemas hidráulicos de la torreta. Esos trabajadores llevaban años formándose en habilidades específicas que no podían transferirse a otro operario en semanas. Cuando uno de esos mecánicos especializados moría en un bombardeo de la fábrica o era llamado a filas para compensar las bajas del frente, su puesto tardaba meses en ser cubierto con alguien mínimamente competente. La Unión Soviética operaba con una lógica completamente diferente. No porque los ingenieros soviéticos no valoraran la especialización, sino porque el sistema de producción en masa que habían desarrollado desde los años 30 estaba diseñado explícitamente para minimizar la dependencia de habilidades individuales irreemplazables. La cadena de montaje del T-34 en las fábricas de Ural y en Chelyabinsk, la ciudad que sus trabajadores llamaban Tankograd, la ciudad de los tanques, estaba organizada de manera que cada operación podía ser realizada por alguien con semanas de entrenamiento. No era el método que producía el tanque más refinado, era el método que producía el mayor número de tanques utilizables por unidad de tiempo con la fuerza de trabajo disponible. En julio de 1943, las fábricas soviéticas producían aproximadamente 2.000 tanques por mes. Las fábricas alemanas producían aproximadamente 300 tanques y cazacarros de todos los tipos combinados.
Esa diferencia de casi 7-1 en la tasa de producción mensual era el contexto dentro del cual se desarrollaba Ciudadela, y era el contexto que hacía que la lógica del ataque alemán fuera fundamentalmente errónea, independientemente de la calidad táctica de su ejecución. La táctica de la Blitzkrieg, que había dado a Alemania victorias en Polonia, Francia y en las primeras fases de Barbarroja, estaba diseñada para resolver problemas de desequilibrio de fuerzas mediante la maniobra. Si no puedes igualar al enemigo en número, concéntrate en un punto, rompe la línea y explota el colapso del sistema de mando enemigo antes de que pueda reorganizarse. Esa lógica requería que el enemigo tuviera un sistema de mando que pudiera colapsar, que el terreno permitiera la explotación rápida de la brecha, y que las propias reservas fueran suficientes para sostener el impulso hasta alcanzar los objetivos operativos. En Kursk, ninguna de esas condiciones se cumplía. El sistema de mando soviético de julio de 1943 no era el de junio de 1941. Era un sistema que había aprendido, que había incorporado las lecciones de 2 años de guerra y que estaba diseñado específicamente para no colapsar ante el tipo de penetración blindada que la Blitzkrieg requería. La frente de las estepas, la reserva estratégica que Zhukov había mantenido fuera del saliente, era exactamente el tipo de reserva que habría absorbido cualquier explotación alemana que hubiera logrado romper las líneas defensivas delanteras. El terreno del saliente, que en el mapa parecía favorable para las operaciones blindadas por ser relativamente llano, resultó en la práctica estar cruzado por barrancos, ríos menores y zonas de terreno blando que limitaban el movimiento de los vehículos pesados a los ejes de avance que los soviéticos habían identificado y preparado. Y las reservas alemanas, que en el papel parecían suficientes para el objetivo asignado, eran en realidad el resultado de meses de acumulación que habían dejado al resto del frente oriental en una situación de debilidad que el Ejército Rojo explotaría con la operación Kutuzov al norte del saliente el mismo día que Ciudadela alcanzaba su punto de mayor crisis. El 12 de julio de 1943, el día que los combates en torno a Prokhorovka alcanzaron su máxima intensidad en el sector sur, el Ejército Rojo lanzó su contraofensiva en el sector norte. Las divisiones que Model había mantenido en reserva para explotar una ruptura que no llegó, tuvieron que ser redirigidas con urgencia para contener una amenaza que había surgido en una dirección que el plan de Ciudadela no había contemplado como prioritaria. El impulso del ataque sur, que era el único que había logrado avanzar distancias significativas, quedó sin la posibilidad de recibir refuerzos que en ese momento eran necesarios para convertir los avances tácticos en resultados operativos. El 13 de julio, Hitler convocó a Manstein y a Kluge a su cuartel general y anunció la suspensión de Ciudadela. La razón formal que dio fue el desembarco aliado en Sicilia, que requería redirigir fuerzas hacia Italia. La razón real era que la operación había alcanzado el límite de lo que los recursos disponibles podían sostener sin producir los resultados que la justificaban. 8 días de combate intensivo habían consumido munición, combustible y equipamiento a un ritmo que los sistemas logísticos alemanes no podían reponer a la velocidad necesaria para continuar, y el sistema defensivo soviético no estaba cerca de colapsar. Lo que sí había colapsado, de manera que no sería visible en toda su magnitud hasta los meses siguientes, era la curva de reposición alemana. Las pérdidas en tanques, en mecánicos especializados, en pilotos de experiencia que habían apoyado el ataque terrestre y en el material técnico que no podía ser recuperado del campo de batalla, habían cruzado en Kursk una línea que los economistas de guerra llaman el punto de no retorno, el momento en que las pérdidas acumuladas superan la capacidad de reposición disponible, de manera que la diferencia entre lo disponible y lo necesario se hace mayor con cada ciclo operativo en lugar de menor. Antes de Kursk,
Alemania perdía activos que en principio podían ser repuestos si la producción se organizaba adecuadamente. Después de Kursk, Alemania perdía activos a una tasa que la producción disponible no podía compensar incluso en el escenario optimista, y la tasa de pérdidas del Ejército Rojo, aunque superior en términos absolutos, era absorbida por una capacidad de producción que generaba excedentes sobre las pérdidas en lugar de déficit. El economista de guerra alemán Georg Thomas, que supervisó los análisis de capacidad industrial del Reich durante la guerra, calculó en un memorándum de agosto de 1943 que la diferencia entre la tasa de producción de tanques soviética y la alemana, combinada con las pérdidas de Ciudadela, significaba que para finales de 1943 el Ejército Rojo tendría en el frente oriental entre 2,5 y 3 veces más tanques operativos que la Wehrmacht, independientemente de los resultados de cualquier operación individual. Esa proyección no era pesimismo especulativo, era aritmética aplicada a datos de producción que los servicios de inteligencia alemanes habían recopilado con razonable precisión. Thomas presentó ese memorándum a sus superiores. La respuesta que recibió no fue un plan para cambiar la ecuación de producción, porque a esas alturas de la guerra la ecuación de producción no podía ser cambiada en el plazo relevante. La respuesta fue la que los sistemas burocráticos dan cuando no tienen una solución para el problema que se les presenta. El memorándum fue clasificado, circuló entre un número limitado de destinatarios y no modificó ninguna decisión de nivel estratégico que no hubiera sido ya tomada por otras razones. Hubo un elemento de Kursk que ningún análisis de producción o de logística puede capturar completamente y que sin embargo es quizás el más importante para entender por qué la batalla tuvo las consecuencias que tuvo más allá de su resultado inmediato. Fue la última vez que el ejército alemán tuvo la iniciativa estratégica en el frente oriental. La iniciativa estratégica es la capacidad de elegir dónde y cuándo atacar, de forzar al enemigo a reaccionar a tus decisiones en lugar de reaccionar tú a las suyas. Después de Kursk, esa capacidad dejó de existir para Alemania en el frente oriental y nunca se recuperó. Lo que Ciudadela gastó no fue solo material, fue la posibilidad de que Alemania eligiera las condiciones de los combates futuros. A partir de agosto de 1943, el Ejército Rojo elegiría dónde atacar, cuándo hacerlo y con qué fuerzas. Y la Wehrmacht respondería con los recursos que tuviera disponibles en los sectores donde el golpe llegara. Esa inversión de la iniciativa es el resultado más duradero de Kursk, más que cualquier línea en el mapa o cualquier recuento de tanques destruidos. La Blitzkrieg requería iniciativa para funcionar. Requería la capacidad de elegir el punto de ruptura antes de que el enemigo pudiera concentrar la defensa allí. Requería la libertad de explotar la brecha en la dirección que maximizara el colapso del sistema de mando enemigo. Sin iniciativa, la Blitzkrieg era una táctica sin contexto donde aplicarla. Y Ciudadela fue la última operación en que Alemania intentó aplicarla a escala operativa en el frente oriental. El intento fracasó porque la táctica de maniobra se usó para intentar resolver un problema que solo la producción industrial podía resolver, y la producción industrial alemana no podía resolverlo en los plazos que la situación militar requería. La espera por el Panther perfecto consumió el tiempo en que un ataque con el Panzer IV suficiente podría haber encontrado un sistema defensivo soviético menos preparado. Los Panthers que llegaron al frente incendiándose solos la noche antes del ataque eran la metáfora exacta de ese error, el arma perfecta que no funcionaba, en el momento en que un arma imperfecta que funcionara habría sido infinitamente más valiosa. Ciudadela fue la última vez que Alemania tuvo la iniciativa estratégica en el frente oriental, y la gastó intentando resolver un problema de atrito con una solución de maniobra en un terreno diseñado para destruir esa solución contra un enemigo que producía los medios de la guerra más rápido de lo que podían ser destruidos.
El resultado no fue una sorpresa para quien hubiera leído los números con honestidad antes del 5 de julio de 1943. Fue la consecuencia aritmética de decisiones que se tomaron en las fábricas, en los despachos de planificación y en las reuniones donde alguien decidió que esperar por el arma perfecta era mejor que atacar con el arma disponible. La batalla se perdió antes de que un solo motor arrancara.